¿sí? Para que puedan verlo, pues, las veces que ustedes lo consideren necesario. Bien, la idea de física, la idea de cómo nace la física como tal, recuerden que esto, quien lo inicia son personas que en realidad son filósofos, siempre los describen como filósofos, matemáticos, científicos, como físicos, como físicos, no exactamente. Ya el calificativo es y ahí sí ya hablamos de Albert Einstein, ya decimos que era físico. Pero inicialmente eran filósofos, personas interesadas en ver cómo funciona la naturaleza. Esa era el perfil de la persona que estudiaba estos temas. Entonces, la idea de física es describir cómo funcionan los fenómenos naturales. Para ello, pues, hacemos uso de la matemática. Usamos la matemática porque yo tengo que describir, yo tengo que predecir si va a llover, con qué rapidez va a caer la gota de agua o si hubo una colisión entre dos automóviles, yo debo poder reconstruir los hechos para determinar quién fue el responsable de la colisión. Si por ejemplo voy a dar tratamiento a un paciente con cáncer, pues yo tengo que yo tengo una matemática que me ayuda a describir cuánta dosis de radiación ionizante le tengo que entregar al paciente en el tumor, justamente en el tumor, para poder destruir esas células cancerígenas. Yo necesito también modelos, ¿verdad? Para predecir cuánta energía eléctrica voy a generar en una subestación. En fin, entonces resulta que para todos estos fenómenos se utiliza la física. La física es la que viene a tratar de describir. Claro, cuestiones ya más específicas, por ejemplo, ya la estructura química de la materia, pues ya eso es parte de la química y física se enfocará más en la parte de energía. Sí trata sobre la materia, pero digamos que ya a niveles atómicos, como la esencia de la materia en sí. Entonces, las ciencias, pues, en este caso las ciencias están bastante relacionadas entre sí, la física, la química, la biología, incluso en el caso que les mencionaba anteriormente del paciente de cáncer que es tratado con radiación ionizante, pues confluyen la física, la biología y la medicina justamente. Entonces, física trabaja de manera muy estrecha con otras ciencias. Y eso es el inicio de los tiempos, por el inicio de los tiempos, en 1500, 1600, 700, cuando empezaron a trabajar, era describir fenómenos más, digamos, astronómicos. Les interesaba el movimiento de los planetas, porque los planetas giran alrededor del Sol. Antes se creía que los planetas giraban alrededor de la Tierra, incluido el Sol, que es una estrella, se creía que giraba alrededor de la Tierra. Bueno, ya después se vio que no es así. Entonces, como necesitamos describir y predecir, necesitamos que todo el mundo hable el mismo idioma. Y esto solo es posible si todos estudiamos el mismo sistema, que es justamente aquí donde llegamos a los sistemas a los sistemas de unidades. Les explicaba yo que, bueno, no les explicaba, les explico ahora, en los sistemas de unidades sirven para que todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, si yo le digo a usted que una regla mide 30 centímetros, ¿y por qué le diría esto? Bueno, quizás se le estoy intentando vender y yo le digo, pues la regla tiene 30 centímetros. Viene un chino, mira la regla
lee que es de 30 centímetros y automáticamente él sabe cuántos son 30 centímetros. Y esos 30 centímetros son iguales en Honduras, son lo mismo en China, en Francia es igual, en Estados Unidos y en Argentina 30 centímetros son lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, de una hora es la misma en China, tiene la misma duración en China, tiene la misma duración en Honduras, tiene la misma duración en Japón, tiene la misma duración en Canadá. Entonces, cuando yo digo una hora a un chino, él sabe cuánto es una hora. Él puede medir cuánto es una hora y yo puedo medir cuánto es una hora y los dos tenemos la misma medición. Esa es la idea de los sistemas de unidades. Bien, ¿cuáles son? Pero ¿a qué nos referimos con unidades? ¿Qué queremos medir? ¿Qué queremos medir? Bueno, nosotros podemos querer medir un montón de cosas, ¿verdad? Desde la cantidad de luz que emite el foco que tenemos en nuestra habitación, como medir la cantidad de energía que le queda a la batería de mi celular, como queremos medir también la cantidad de dinero que hay en la billetera, queremos medir, nosotros siempre queremos medir cosas, queremos medir nuestra masa para saber si estamos en un estado saludable o no. El índice de masa corporal nos dice eso, si tenemos o no sobrepeso. Luego también queremos medir, si usted vive en Tegucigalpa, al menos tiene que querer medir la cantidad de agua que gasta, sabe que no tenemos mucha agua, entonces, bueno, necesitamos medir el agua que gastamos para ahorrarla. Bien, entonces, de todas esas cosas que queremos medir, a cada una le podemos asignar una unidad. En física, principalmente, y de inicio vamos a trabajar con longitud, masa y tiempo. Resulta que estas tres cantidades físicas me ayudan a mí a construir el resto de cantidades físicas que vamos a utilizar a lo largo de la clase. Y estas ustedes las utilizan todos los días. Ustedes saben que a la clase se tienen que conectar a las 7 de la noche. No a las 7 de la mañana, sino que a las 7 de la noche. ¿Y cómo saben cuándo son las 7 de la noche? Porque usted tiene un reloj que puede marcarle las 7 de la noche. Puede verlo en su celular. Entonces usted tiene un instrumento que mide tiempo y que le da una medición a usted. Usted interpreta esa medición y a raíz de esa medición usted decide qué hacer. Por ejemplo, si usted mira su reloj y son las 7 de la mañana, probablemente usted hará desayuno. Pero si mira las 7 p.m., usted dirá, bueno, es hora de entrar a la clase de física. Con la masa, usted utiliza, el concepto de masa todos los días. No solo para saber si está en sobrepeso o no está en sobrepeso. También lo utiliza para comprar alimentos. Por ejemplo, usted compra papa, tomate, repollo, cebolla, chile por libra. Probablemente lo compra por libra. Si estuviéramos en Sudamérica, lo compraría por kilogramo. Entonces, usted necesita saber medir la masa, necesita poder medir la masa y necesita conocer la masa de estos alimentos para saber qué cantidad comprar. Usted perfectamente puede comprar una libra de tomate y con esa libra comer durante una semana. Pero si compra 5 libras de tomate, probablemente se va a comer una libra en la semana y las otras 5 se le van a podrir. Entonces, por eso usted necesita, o mejor dicho, usted ya hace uso del concepto de masa, principalmente para comprar comida. Con respecto a la longitud, bueno, la pandemia vino a cambiar un montón de cosas, dado que ya la longitud o la distancia que nos separa, pues se eliminó debido a las videoconferencias, pero si no, la longitud usted la utiliza también para saber qué lugar está más lejos de cuál. Por ejemplo,
si usted vive en Tegucigalpa, vivirá más cerca de la universidad, de Ciudad Universitaria, que alguien que esté viviendo en Tela actualmente, o que esté viviendo en Progreso, o que esté viviendo en Colón, en Trujillo. Entonces el concepto de longitud también lo utiliza. Claro, en Honduras es complicado porque cuando usted va a viajar, si usted va a otro país y pregunta a cuánto está, digamos, la provincia de Mendoza de Buenos Aires, o vaya, a cuánto está California de Miami, probablemente un estadounidense le dirá que California de Miami está a 2.742 millas. Esa es la longitud. Pero usted pregúntele a un hondureño a cuánto está Tegucigalpa de San Pedro Sula y le va a decir que a 4 horas. 4 horas en bus, claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nosotros decimos el tiempo y no la longitud? Porque resulta que el estado de nuestras carreteras no nos permite, o sea, no hay una relación directa entre la distancia y la cercanía de los lugares por el estado de las carreteras. Por eso al hondureño, a nosotros no nos sirve que nos digan que San Pedro Sula está a 270 kilómetros de Tegucigalpa o a 230 kilómetros de Tegucigalpa. A nosotros no nos sirve porque sencillamente podría estar a 100 kilómetros, pero si la calle está mala, usted se va a tardar 2 horas. Digamos, Comayagua. Comayagua está a 99 o 100 kilómetros de Tegucigalpa. Pero nadie le va a decir eso, la mayoría le va a decir, está a 1 hora de Tegucigalpa, porque eso es lo que usted se tarda en ir de Tegucigalpa a Comayagua. Claro, en este caso la carretera está muy bien, está excelente, entonces sí, usted puede llegar en 40 minutos o 1 hora. Ahí ya podríamos decir 100 kilómetros, pero cuando usted habla de ir de Tegucigalpa a San Pedro Sula, nosotros no usamos longitud, porque ahí la longitud no nos sirve debido al estado de la carretera. Entonces preferimos usar el tiempo. Y entonces si usted pregunta a cuánto está El Salvador de, por ejemplo, Valle, le van a decir que está a media hora. Casi todo está a media hora. Bien. Eso es solo una observación sobre cómo manejamos nosotros en Honduras, ¿verdad? La longitud. La manejamos con tiempo, no tanto con distancia. Es una cuestión interesante. Bien, entonces las principales unidades son las unidades de la longitud, de la masa y del tiempo. Cuando hablamos del sistema internacional de unidades, hablamos de que la longitud la vamos a medir en metros, la masa la vamos a medir en kilogramos y el tiempo lo medimos en segundos. ¿Cuánto dura la clase de física? Bueno, pregunto cuánto tiempo dura la clase de física. La respuesta podría ser 1 hora. O si brindamos la respuesta en unidades del sistema internacional, la clase de física dura 3.600 segundos. Porque 3.600 segundos hacen 1 hora. Bien, hay muchas cantidades que contienen unidades en el sistema internacional. Estos son 3. La longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. A partir de estas 3 unidades, yo voy a construir las unidades de otras cantidades. Bien, pero ¿cómo se define cuánto es un metro? La definición del metro ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Esta es una forma en la que se midió o en la que se definió el metro. Entonces, el metro estaba definido como 1 sobre 10 millones de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, a lo largo de un meridiano que pasaba por París. Inicialmente, ¿verdad? Originalmente.
Pero ahora podemos decir que el metro es un metro es la distancia que recorre la luz, ¿sí? O mejor dicho, la luz recorre la distancia de un metro en 1/299.792.458 segundos. Y así entonces definimos el metro, dependiendo cuánto se tarda la luz, o mejor dicho, sí, dependiendo de cuánto se tarda la luz en recorrer esa distancia, definimos cuántos metros son. Pasa que la velocidad de la luz es una constante, entonces es bastante útil para definir el metro. La masa, bueno, la masa, aquí tenemos, se utilizaba un cuerpo hecho de iridio, platino iridio, una aleación, y entonces esto, decíamos que ese cuerpo mide 1 kilogramo, y entonces, bueno, esa definición cambió en 2019. En 2019 el kilogramo pasó a definirse en términos de una constante que se llama constante de Planck. Ya eso pues sobrepasa lo planificado para nuestro curso de física. Entonces, solo hago mención de ello, pero bueno, el kilogramo ya se definió también en términos de constante. En el sistema inglés, esto cabe mencionarlo, en el sistema internacional la unidad de la masa es el kilogramo, pero en el sistema inglés es la libra. Pero sería algo así como libra masa, porque también el sistema inglés maneja otra cantidad que se llama libra fuerza, eso es otra cosa. Nosotros vamos a trabajar en kilogramos. Luego el tiempo, bien, el tiempo tradicionalmente no lo podemos, o es un poco difícil de definir. Como seres humanos, nosotros tenemos el tiempo, pero podemos decir que que es el flujo continuo de sucesos que solo van hacia adelante. Por ahora no podemos viajar hacia atrás en el tiempo. Bueno, Albert Einstein postuló que el tiempo es una dimensión, ¿sí? De manera que ya no solo existe el espacio en 3 dimensiones, sino que vivimos en realidad en 4 dimensiones y el tiempo pues sería la 4ª dimensión. Bien, eso lo dice aquí. A veces se dice que el tiempo es una 4ª dimensión que acompaña a las 3 dimensiones del espacio. De tal manera que si algo existe en el espacio, también existe en el tiempo. En cualquier caso, podemos usar sucesos para tomar mediciones del tiempo. Y esta unidad, la unidad con la que medimos el tiempo es el segundo. Bien, nosotros también lo medimos en horas, es más factible medirlo en horas. También lo medimos en años para las edades. Y si habláramos de tiempo geológico, que es el tiempo en el que ocurren sucesos en el planeta, hablaríamos ya de eones incluso, miles de años, millones de años. Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de unidades del sistema internacional para diferentes cantidades. Veamos que para la longitud de nuevo está el metro, para la masa está el kilogramo, para el tiempo está el segundo. La corriente eléctrica, bueno, nosotros no vamos a trabajar con corriente eléctrica en este curso, pero si usted estudia odontología o la carrera de radiotecnología, estoy seguro que va a trabajar con el concepto de corriente eléctrica más adelante. La corriente eléctrica es el flujo de electrones por una determinada área y eso se mide en amperios. Lo utilizan ustedes para definir técnicas radiográficas dependiendo del área del cuerpo en la que van a estudiar, y lo mismo para los odontólogos. También definen técnicas de acuerdo a la imagen que van a tomar de la dentadura. Bueno, está la temperatura. De manera común, nosotros la temperatura la medimos
Si usted vive en Estados Unidos o Inglaterra, es en grados Fahrenheit. Pero aquí, en la clase de física, esta sí la vamos a trabajar. La temperatura la vamos a medir en Kelvin, ¿sí? En Kelvin. La intensidad luminosa es, por ejemplo, la intensidad de la luz que sale de un bombillo o de una lámpara. Aquí, del sistema internacional, dice que lo vamos a medir en candela, ¿sí? En candelas. Pero, cuando usted vaya al supermercado o a una ferretería, fíjese bien en los focos y va a observar que dice 1000 lumens. L-U-M-E-S, M-E-N-S, lumens. Los lumens es el equivalente de la candela, pero la candela es del sistema internacional. Los lumens no, pero los lumens también le dan la intensidad luminosa. Por ejemplo, si usted instala una lámpara de 1000 lumens, eso le va a dar bastante brillo, demasiado brillo para un cuarto, pero puede que le funcione bien para la sala o para el exterior. Aquí, bien. Eso con respecto a las cantidades. Existe algo llamado prefijo. Los prefijos van antes de la unidad. El más común, por ejemplo, kilo, lo utilizamos como prefijo del metro o del gramo. Kilogramo, kilómetro, kilocaloría. Kilo, perdón, kilo, entonces es un prefijo que indica 10 a la 3. Es decir, que yo puedo decir 1000 metros o decir 1 kilómetro. Es decir, yo puedo hacer más pequeño el número colocando un prefijo antes de la unidad. Por ejemplo, 2000 gramos. Yo lo puedo escribir como 2 kilogramos. 2000 gramos es lo mismo que 2 kilogramos. Los prefijos son utilizados para abreviar el tamaño de número. Son utilizados para abreviar el tamaño del número. Imagínense ustedes que ahora las computadoras vienen con almacenamientos de gigabytes, es decir, 10 a la 9 bytes. Bueno, se venden ahora discos duros externos de 10 terabytes. Imagínense usted tener que decir que 10 millones de bytes. No le sale decir a usted 10,000 millones de bytes, le sale mejor decir 10 gigabytes. No sabe usted decir 100 millones de bytes, le sale decir 100 megas. Entonces el prefijo ayuda a cortar el valor. Esto es útil si usted va a escribir un artículo en el periódico o un reporte de laboratorio. Si nos vamos estos eran a los grandes, ¿verdad? Cantidades grandes, millones, miles de millones. Si nos vamos a las cantidades pequeñas, por ejemplo, los centi lo utilizamos usualmente para centímetros. Si usted va a comprar un anillo, usted puede el diario y así usted sabe si el anillo le queda o no le queda. Por ejemplo, creo que todos ustedes saben qué talla de zapato utilizan. Y entonces nosotros decíamos, oh, uso talla 7 o uso talla 8, yo uso talla 9. En mi caso, pues uso 9,5 o 10. Pues esa talla 9,5 o 10 está relacionado con una medida de su pie
Y si usted la busca en internet, los cuadros comparativos, usted va a encontrar esas medidas en centímetros. Entonces, centi es 10 a la menos 2. Es decir, que un metro tiene 100 centímetros. Y en el caso del mili es que un metro tiene 1000 milímetros. Ya vamos haciendo más pequeñas. Estas son cantidades ya pequeñas. Por ejemplo, bacterias y organismos, organismos como bacterias son organismos microscópicos. Es decir, su tamaño se puede medir en micrómetros. Se puede medir en metros, pero le quedaría como esta bacteria mide 0.00000 metros. Eso, bueno, eso es verdad, pero a usted no es más fácil que usted diga 5 micrómetros. En vez de decir 0.000005. Es más fácil que usted diga 5 micrómetros. Y si hablamos de nano, recuerden que ahora está muy de moda hablar de la nanotecnología. Para que se hagan una idea, el tamaño de los transistores en los microprocesadores de sus computadoras actualmente, si son del 2015 para acá, ya tienen un tamaño de 14 nanómetros, 22 nanómetros. O sea que hay 8C, perdón, si hay, sí, a ver, hay 8 ceros y luego va un 22. Perdón, 7 ceros y luego un 22. Imagínese usted decir 0.000000022 metros. Es incómodo. Le sale mejor decir 22 nanómetros. Y ya usted sabe que está hablando de algo pequeño. Nanómetro es 10 a la menos 9. Bien. Otra cantidad que puede ser útil es el volumen. Para agua. O mejor dicho, para medir el tamaño de un recipiente, también lo medimos usando el volumen. ¿Sí? Por ejemplo, un balde de pintura puede tener 5 galones de pintura o 10 galones de pintura. El botellón la botella de agua azul, el botellón grande, bueno, el botellón, mejor dicho, es de 22 litros. La bolsa de leche que le venden en el supermercado puede ser de 1 litro, 2 litros o medio litro. Entonces usted usa, usted usa los litros y los galones. Si va a comprar combustible, deme 100 lempiras de súper, ya son eso, serán como 100 lempiras, un galón, será un galón de gasolina superior. Entonces nosotros usamos, en nuestro lenguaje común, nosotros usamos los litros y los galones. Únicamente cuando vamos a medir nuestro consumo de agua es que lo medimos en metros cúbicos. Usted tome un recibo del SANAA y va a observar la cantidad de agua que usted gasta en el mes y se la miden en metros cúbicos. Entonces, litro, galón, metro cúbico, centímetro cúbico es el que estamos viendo acá, cm3, son unidades de volumen, pero la unidad del sistema internacional es el metro cúbico. Esa es la unidad del sistema internacional. Y aquí podemos ver 3 ejemplos de cómo se calcula el volumen dependiendo del objeto que usted tenga. Si es una esfera, por ejemplo, un balón de fútbol, así se calcularía su volumen. Si es un cubo o un paralelepípedo, así se calcularía el volumen. Si es un cilindro, el volumen se calculará de esta manera. Bien, aquí tenemos entonces un resumen de las cantidades físicas más comunes.
Noten de nuevo, las primeras tres son magnitud. Vean ustedes la velocidad. La velocidad se mide en metros por segundo. Si usted ve en automóvil, la mide en kilómetros por hora. Pero siempre es longitud sobre tiempo. Ojo ahí. La unidad de la velocidad es la unidad de la longitud sobre la unidad del tiempo. No es una unidad nueva, sino que es la composición de dos unidades preexistentes, es decir, la combinación del metro y del segundo. La aceleración también, vean ustedes que la unidad de la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. No hay una unidad nueva, simplemente agarramos la unidad de longitud, la unidad de tiempo, y así se construyó la unidad para la aceleración. Para el volumen y el área, lo mismo, agarramos la unidad de longitud y construimos así las unidades para el área y el volumen. La unidad del área para el sistema internacional es el metro cuadrado. La unidad del volumen es el metro cúbico. Metro cúbico. Bien, esta es una parte de análisis de dimensiones, un análisis de unidades. Lo que pasa es que cuando ustedes verán, trabajamos con ecuaciones. El detalle es que cuando trabajamos con ecuaciones, nosotros tenemos que asegurarnos que las unidades de cada miembro de la ecuación sean iguales. Porque usted no puede sumar tiempo con longitud. No, yo no le puedo decir, venga usted dentro de 2 segundos y 5 metros. O mejor dicho, si usted escribe 2 segundos más 5 metros, no tiene sentido hacer esa suma, porque los segundos son tiempo y los metros son longitud. Son cosas diferentes. Entonces, siempre en las ecuaciones usted va, siempre en las ecuaciones para saber que una ecuación está bien escrita, todos los miembros deben tener las mismas unidades. Acá tenemos este ejemplo. Este ejemplo es de la velocidad. La velocidad se mide, ya dijimos, en metros sobre segundo. Entonces, de este lado del igual a la izquierda del igual, nosotros tenemos velocidad, que se mide en metros sobre segundo. Está bien. Del otro lado tenemos algo que se llama velocidad inicial y también se mide en metros sobre segundo, lo cual está perfecto porque estamos trabajando con eso. Pero luego vamos al otro miembro y tenemos aceleración por tiempo. Aceleración es metros sobre segundo cuadrado y tiempo es segundo. Usted puede decir, ok, esto... Oh, perdón. Esto ya no es igual. Esto ya no es igual. Pero resulta que como se están multiplicando, puede ocurrir algo que se llama cancelación de unidades. Es cuando usted tiene, digamos, esta unidad de segundo arriba y la divide entre la unidad de segundos. Entonces, segundo dividido segundo, eso se cancela. ¿Sí? Simplemente desaparece. Lo vamos a desaparecer. Y entonces el producto de la aceleración con el tiempo me va a quedar en metros sobre segundo, lo cual es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque los otros resultados también están en metros sobre segundo. Ok, usted podría escribir una ecuación que sea dimensionalmente correcta, es decir, que todos sus miembros sean metros sobre segundo. Y aún así, esa ecuación puede estar mala. Ok, esta ecuación es correcta, esta ecuación así es como la vamos a estudiar en las próximas clases, pero usted podría escribir una ecuación que sea dimensionalmente correcta, es decir, que en sus unidades estén bien, pero que la ecuación esté mal. Y esto es porque esta ecuación solamente es adecuada, y esto sirve para todas las ecuaciones que vamos a ver en física. Esta ecuación solamente es adecuada si
predice el fenómeno, es decir, si es acorde a la realidad, si a usted le permite modelar correctamente un fenómeno natural. Si por ejemplo, vaya, usted lanza un balón al aire, el balón tarda 3 segundos en caer al suelo de nuevo, y usted viene y con sus fórmulas calcula que el tiempo que le iba a tomar al balón era 20 segundos, la ecuación está mala porque el balón solo tardó 3 y lo que manda es el fenómeno natural, no la ecuación como tal. Lo que manda es el fenómeno natural. Es como que usted en la ecuación le dé un tiempo negativo como resultado. Si usted la ecuación le da el tiempo le da negativo, de entrada usted asume que debe haber un error, porque el tiempo solamente lo trabajamos como un valor positivo. Es decir, el tiempo solo puede avanzar, siempre será positivo, no retrocede. Veamos esta otra ecuación. Bueno, esta otra ecuación, si ustedes se fijan, del lado de la X es longitud, se mide en metros. Del otro lado tenemos velocidad, que se mide en metros sobre segundo. Y abajo tenemos 2 veces la aceleración. El 2 aquí no importa, pero sí importa la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Si le aplicamos a esto, vamos a borrar. Si aplicamos a esto la operación oreja, perdón. Si le aplicamos a esto la operación oreja, el metro que está aquí arriba se multiplica por el segundo cuadrado de aquí abajo, y el segundo de aquí abajo se multiplica por el metro que está más abajo. Lo que obtiene ahí usted es que se cancelan los metros, este segundo se cancela, pero de aquí arriba me va a quedar 1. Entonces me va a quedar un segundo, una unidad de segundo. Lo que obtiene usted es que el metro es igual al segundo. Esto es incorrecto porque el tiempo no es igual a la longitud. Lo que obtiene aquí usted es incorrecto. Entonces esta ecuación, lo primero es que no es dimensionalmente correcta. Lo segundo es que esta ecuación no puede modelar un fenómeno natural de entrada, ¿sí? Porque no es dimensionalmente correcta. Bien, aquí tenemos una parte de conversión de unidades. Vamos a dejar esto para la siguiente clase. Hemos visto bastante por hoy. Más o menos, para que se haga una idea, la conversión de unidades a lo que me ayuda es, por ejemplo, si el estadounidense a mí me vendió una yarda de tela y yo necesito vender esa tela, pero mis clientes, por la cultura del país, están acostumbrados a comprar esa tela por centímetro. Entonces yo tengo que saber a cuántos centímetros equivale esa yarda que compré. Porque si no, puedo cometer el error de que me piden 1 centímetro y yo les doy media yarda. Sí, entonces vamos al día de mañana a ver cómo se realizan estas conversiones de unidades. Vamos a detener la grabación por aquí, jóvenes. Y